La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos en la serie de enseñanzas de mejorando la vida individual, la vida cristiana, y estamos en la serie acerca de las finanzas, lo que la Biblia enseña acerca de las finanzas. Ya tenemos diferentes videos de esta serie, lo puedes buscar ahí en nuestro canal de YouTube. Puedes ir a la lista de reproducciones y ahí buscar la lista sobre la Biblia y el dinero o las finanzas. Y ahí va a aparecer toda la serie. Es una interesante serie que habla de todos los términos que habla la Biblia acerca de las finanzas. Porque, como hemos dicho, la Biblia tiene mucho que hablar de las finanzas. Y aunque hay personas que piensan que Dios no se involucra en eso o tienen un concepto errado de lo que es las finanzas con Dios, la realidad es que hay más de 1000 referencias bíblicas, directa o indirectamente, acerca de la economía. Quiere decir que Dios sí le interesa la economía nuestra, porque de esa forma nos sirve para vivir en esta vida lo mejor que podamos, porque esa es la voluntad de Dios, y también para la obra de Dios. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de utilizar también nuestros recursos para ayudar a los necesitados. ¿Y por qué traemos esta enseñanza? Bueno, porque hay muchas citas bíblicas que hablan de eso. Y si hay muchas citas bíblicas es que Dios sí le interesa que nosotros seamos también generosos para ayudar a otros. Alguno puede decir, bueno, pero si yo tengo necesidad, ¿cómo voy a ayudar a otros? Pues sencillo, lo que pasa es que hay un secreto cuando nosotros bendecimos a otras personas. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Fíjate que Dios está interesado en que nosotros ayudemos a las necesidades, y cuando nosotros tenemos esa compasión por ellos, Dios ve eso, porque Dios es el defensor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Y cuando nosotros pensamos en los pobres, está esta promesa y otras más que vamos a tocar en el día de hoy, de que Dios nos va a bendecir a nosotros. Y cuando nosotros pensamos en los pobres y los ayudamos a los pobres, Dios va a bendecirnos a nosotros. Y eso es interesante. Hay gente que no entiende esto, y por eso es que nosotros tenemos que entender las Escrituras y hablar de estos temas, porque hay bendición. Aunque tú pienses que tienes pocos recursos, si tú de tus pocos recursos que tengas, tú puedes sacar una partida para ayudar a los necesitados, estarás recibiendo tú también bendición. Y hay otro versículo que me llama siempre la atención. Bueno, tengo muchos versículos para el día de hoy, pero en Proverbios capítulo 19, versos 17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y él se lo volverá a pagar. Fíjate, qué interesante. ¿Cómo Dios expresa que cuando nosotros le damos al pobre y ayudamos al pobre, es como si estuviéramos prestándole a Dios? Y Dios no los va a devolver en bendición. Realmente es algo me parece a mí algo impresionante, ¿no? Que cuando nosotros podemos bendecir a la gente necesitada, es como si estuviéramos prestándole a Dios. Porque Dios defiende al pobre y es a través de nosotros. Algunos dirán, bueno, pero si Dios es el dueño del mundo, ¿por qué no provee a esa gente de otra forma? Bueno, porque Dios se glorifica
utilizándonos a nosotros. Y es una manera de probar nuestra fe. Dios prueba al justo, la Biblia dice, Dios prueba la fe y quiere ver la fe demostrada en acciones. Mucha gente que dice, oh, yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Dios, etcétera, etcétera, y se jactan de que tienen mucha fe, de que creen mucho en Dios, pero no es solamente decir yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es solamente decir yo creo en Dios, tengo mucha fe, hay que demostrarla. Y la Biblia dice más, dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Fíjate que grande esa escritura. Esto está en Proverbios capítulo 21, verso 13. Cuando cerramos nuestro oído al clamor de los pobres, nosotros también podemos clamar un día y no ser oídos. ¿Por qué? Porque hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. La vida es así, vienen cosas imprevistas. Y si realmente tú tienes hoy en día prosperidad, debes darle gracias a Dios, pero tienes que pensar también en la gente que no tiene. Dice más la Biblia, dice que el que ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Porque a Dios no lo vemos en la creación, lo sentimos, pero por fe es que nos allegamos a Dios. Pero al hermano lo vemos siempre y podemos, a través de nuestra generosidad de ayudar a los demás, estaremos en cierto modo dando a Dios esa ofrenda, esa ayuda en gratitud. Y Dios se agrada cuando nosotros ayudamos a los necesitados. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entonces, como dice la Biblia, como he citado ya, pensar en el pobre, ayudar al necesitado, porque dice la Biblia que y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjate que eso es como una ofrenda, como darle a Dios. De hecho, en la Biblia habla acerca de que debía haber provisión para la gente necesitada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios se interesa por los pobres, por los necesitados, y Él ordenó a su pueblo para que pudiera proveer para las necesidades de los pobres. En Deuteronomio capítulo 14, versos 28 y 29, ahí habla bien claro de que las contribuciones que llegaban al pueblo, ¿verdad? A los levitas, a los sacerdotes, cuando se proveía para ellos los diezmos y la ofrenda, se debía también utilizar para ayudar a los pobres y a los necesitados de ese fondo que tenía. Y en Gálatas capítulo 2, verso 10, Pablo dice que cuando fue a Jerusalén, a los apóstoles le dijeron que se acordasen de los presos, de los pobres. También tenemos que acordarnos de los presos, dice Hebreo. Pero ahí específicamente dice que ellos le dijeron que tenían que acordarse de los pobres. Y en Jerusalén había un fondo especial donde se ayudaba a los necesitados de aquel tiempo. O sea, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos esa enseñanza de Dios de ayudar a los pobres. No solamente eso, la Biblia enseña que el mismo Jesús tenía pues sus discípulos y obviamente pues tenían sus fondos, ¿no? Que de ahí tenían para sus necesidades. Y en Juan capítulo 13, verso 29, habla que cuando Judas salió para vender al Señor, los otros discípulos pensaban que iba a darle algo a los pobres, porque él era el que tenía la bolsa, él era el tesorero. Entonces, lo que enseña ahí es que Jesús acostumbraba a dar ayuda a los pobres, económica, porque ellos sabían que si Judas salió era porque iba a ayudar a los pobres. Quiere decir que lo hacía con anterioridad.
O sea, aquí vemos clara la palabra de Dios, desde el principio, desde desde el Antiguo Testamento, incluyendo la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, era para ayudar a los necesitados. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros también debemos hacer lo mismo, debemos ayudar a los necesitados porque hay bendición de parte de Dios cuando hacemos eso. Cuando nosotros ayudamos a la gente necesitada, entonces Dios nos bendice y nos ayuda. Hay esa escritura de el Antiguo Testamento en Deuteronomio, me gustaría que podamos leerla, compartirla en esta hora, para que podamos ver cómo en el Antiguo Testamento se hablaba de ayudar a los necesitados. En Deuteronomio capítulo 14, en el verso 28, mira lo que dice la Biblia. Dice la Escritura, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Ese era el fondo que tenía en el Antiguo Testamento. De esa forma se ayudaba a la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Se daban los diezmos y las ofrendas que eran para ayudar a sostener la vida personal de los sacerdotes y de los levitas, o sea, de los que trabajaban en el servicio de la casa de Dios, de los que ministraban, porque ellos no tenían ciudades, herencia entre los demás israelitas. Entonces Dios ordenó que el pueblo de Israel sacara sus diezmos, que es la 10ª parte de todo lo que recibían, y lo llevaran ahí para que los levitas, los que servían en el templo, pudieran entonces vivían de eso. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y también, todavía en este tiempo, nosotros también sostenemos a nuestras iglesias locales con nuestros diezmos. Hay personas que hablan en contra de eso, y un día de esto vamos a traer una enseñanza clara vamos a probar por las Escrituras como el diezmo hoy está vigente todavía, pero obviamente ese es tema de otra ocasión. Y vamos a probarlo por las Escrituras, porque de hecho Jesús mismo aprobó el diezmo. Y algunos argumentan que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmos, porque la iglesia no diezmaba. Bueno, lo que pasa es que a veces no estudian bien la palabra de Dios. La iglesia primitiva no diezmaba. Ellos, es verdad, ellos daban todo lo que tenían. O sea, en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4 hay versículos ahí que ellos todo lo que tenían lo vendían para dar alimento a todos y tenían en común todas las cosas. Entonces ellos no daban el diezmo, daban el 90 hasta el 100%. Y es lo que a veces transversan la palabra de Dios, ¿ok? Y hablan de que lo que enseña la Biblia es que cada primer día, según alguno haya prosperado, sacara algo para dar para la obra de Dios, que eso es lo que se aplica ahora. Pero lo que no entienden es el contexto de eso. Eso era lo que Pablo dice, que lo dice en Romanos capítulo 15, versos 25 y 26, que era la ofrenda para los santos, para este fondo que había en Jerusalén. Entonces, Pablo dice en todas las iglesias que iba, él establecía, porque como en Gálatas 2:10 dice que le habían encomendado a los santos, pues él en las iglesias decía que cada primer día de la semana sacaran algo aparte para que cuando él llegara no se hicieran entonces colecta, y él tomar esa ofrenda que era para los santos, que era para ayudar a los pobres, y llevarla a Jerusalén, o si él designaba a otros de su ministerio, él los iba a enviar para que recogieran esos donativos y los llevaran a Jerusalén. Pero no quiere decir, una cosa no quiere decir la otra. O sea, pero de eso vamos a hablar con más detalle en otra ocasión. Ahora, vamos a ver en Deuteronomio, como estamos hablando, acerca de la ayuda. Entonces dice que se iba a recoger, ¿verdad? Los diezmos. Entonces dice el verso 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hiciere. Ahí está claro que ese fondo
los diezmos y las donaciones que se hacían para los sacerdotes y los levitas, de ahí también se suplía para ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Esa es la palabra de Dios, hermano. Esta es la enseñanza clara. No podemos tratar de acomodar la Biblia a nosotros, sino que nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. Y es que hay bendición cuando le damos a Dios. Hay gente que dicen que no creen en eso. Bueno, eso es una situación de cada uno, pero cuando tú le das al Señor, al pobre, al necesitado, a la obra de Dios a través de tus diezmos y tus ofrendas, hay bendición. La Biblia lo dice, que Dios prospera y Dios bendice. Lo hemos estado hablando y, como dije, vamos a hablar en otras ocasiones. Algunos atacan esto. Claro, hay gente que han escrito muchísimos libros y son millonarios, y esa gente, bueno, pueden hablar de esa forma, ¿no? Dicen que no es necesario darle el diezmo. Bueno, perdonando, como dicen en mi país, así cualquiera. Bueno, son millonarios y sus iglesias son millonarias, y así pues pueden atacar, pero realmente lo que es la palabra de Dios es clara. La Biblia enseña claramente que hay que aportar para la obra de Dios, y a través de esa contribución también entonces se ayuda a los pobres y a los necesitados. En el capítulo 15, en el versículo 7 y 11, también habla algo de esto que estamos hablando. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso o alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, si hay menesteroso, no endurezcas su corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y entonces en el versículo número 11 dice: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Siempre habla gente necesitada, pero dice: por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Jesús también lo dijo cuando fueron a ungirle los pies con aquel perfume. Judas protestó y dijo: ese dinero debió haberse dado a los pobres, y Jesús le dijo: no molesten a esta mujer porque me está preparando para mi sepultura, y dijo: a los pobres siempre tendréis con vosotros. La realidad es que no quisiéramos que fuera así, pero siempre va a haber pobres en la tierra. Esto lo confirma la palabra de Dios, y es la lógica, ¿no? Hay muchas necesidades en el mundo, pero para eso entonces, como iglesia, como ente de Dios, nosotros estamos llamados para ayudar también a suplir las necesidades de estas personas, especialmente la gente que acude a nuestra iglesia, y también a la gente que están alrededor, aunque no sean de la iglesia. Hay que ayudarlos y hay que apoyarlos, porque Dios se agrada de eso. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y aquí lo vemos claramente. Que el Señor nos manda para que nosotros ayudemos a los pobres, a los necesitados. Dios habló a mi corazón desde que comencé mi ministerio, y me dio estas escrituras que yo estoy compartiendo contigo, y me habló claramente de que nuestro ministerio también debía ayudar a la gente necesitada. Y digo esto para testimonio, simplemente en obediencia para la palabra y por misericordia, ¿verdad? Por ayudar a la gente, pero también para testimonio de que en nuestro ministerio también está un departamento de que nosotros ayudamos a los pobres, a los necesitados y a los deambulantes. Le damos comida, ropa, le damos también cobijas para el frío. Ayudamos en los países donde hay guerras, terremotos, etcétera, con lo que podamos, según nuestra capacidad, ¿verdad? Obviamente, pero queremos hacerlo así. ¿Por qué? Porque es bíblico, y nosotros queremos cumplir toda la palabra de Dios, y no decimos esto para gloria, porque hay gente que dice: oh, no hay que decir lo que tú haces. Bueno, es que la Biblia habla de eso, y habla muchos pasajes, y si la Biblia lo habla, pues entonces nosotros podemos hablar también, para dar testimonio, para motivar a otros, para que otros también entiendan que esa es la voluntad de Dios. Por eso lo hacemos, para la gloria del Señor. En nuestro corazón no está la intención de vanagloriarnos, ni mucho menos, sino de la compasión que tenemos por la gente necesitada, porque nosotros pensamos cuánta gente hay sufriendo ahora mismo en las guerras, en los terremotos, en todas estas situaciones. Y si nosotros tenemos los recursos que podemos ayudar, podemos sacar una partida también para ayudar
a los necesitados. Quiero que veamos entonces también en el Nuevo Testamento lo que les hablé acerca de lo que Pablo enseñó acerca de la ofrenda para, como dije, para ayudar a los necesitados que como dije, ya le habían encomendado. Y él habla de eso en las Escrituras. Y hay 2 capítulos prácticamente que él menciona todo ese capítulo hablando de eso, pero antes de eso quiero buscar la cita que di de 1 Corintios capítulo 16, que habla acerca de esa contribución que ellos daban para cada primer día de la semana, que es lo que utilizan algunos para refutar lo del diezmo. Y como dije, la iglesia primitiva, es verdad, no aparece el diezmo, daban el 100%, el 90%, vamos a ponerle que sacaban algo para ellos, ¿no? Pero mira lo que dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galacia. Fíjense que dice la ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahí está clara la palabra de Dios. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Ahí está clara la palabra de Dios, que esa ofrenda que se separaba cada primer día de la semana era para que se recolectara cuando él llegara o mandara a alguien, esa ofrenda fuera para los santos de Jerusalén. Pero las iglesias tenían que sostenerse. Y la Biblia habla de que no pondrás bozal al buey que trilla. Jesús ordenó que el que trabaja en la obra del Señor tenga que vivir también del altar. Pablo, de hecho, vivía también de la ayuda que daban los hermanos, y menciona otros versículos de la Biblia, que como dije vamos a tratar luego, de que con los diezmos y las ofrendas se sustenta a los ministros. Obviamente no es hay algunas excepciones, y eso a veces es lo que incomodan a unas personas, pero son excepciones donde hay personas que se lucran con todo eso y no prestan ayuda a los pobres. Bueno, cada uno va a darle cuenta a Dios por eso, esa no es la voluntad de Dios, pero sí es importante que el que del altar trabaja, viva del altar. Eso lo ordenó el Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Jesús lo ordenó y en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo vivía también de la contribución que les daban. Solamente en una ocasión fue que él tuvo que trabajar para sustentarse, porque en ese periodo pues parece que no tenía la ayuda, pero dice la Biblia que luego fue por un periodo corto de tiempo y luego se entregó de lleno a la predicación del Evangelio y las iglesias lo sustentaban. Ok, pero entonces vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de la contribución. Voy a leer esta enseñanza porque hay mucha enseñanza importante. Voy a tratar de leer lo más rápido posible y lo más que pueda, pero es importante leerlo. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que me es dada a la iglesia de Macedonia, que en gran manera en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profundo pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ahí está, que daban a Pablo, ayudaban en el ministerio, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que también, que comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para ponernos a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad
del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fuesen enriquecidos. Jesús nos dio más, nos dio su vida. Y esto doy testimonio y esto doy mi consejo, porque esto conviene de vosotros como comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también el querernos. Vamos a más adelante a ver en el capítulo 9 dice: cuanto a la administración de los santos es por demás que os escriba, porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, y que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro solo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que el gloriarnos por vosotros no sea en vanos de esta parte, para que, como he dicho, estéis preparados. Entonces, dice en el verso 6, dice: por esto digo, el que siembra escasamente también escasamente recogerá, el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que siempre, teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente abundáis para toda buena obra. Fíjate cómo aquí el apóstol Pablo habla de la ofrenda para la obra de Dios, y habla que Dios iba a bendecirle, a abundarse. El que da generosamente, generosamente cosechará. Dios bendice cuando nosotros ayudamos al pobre, al necesitado, a la obra del Señor. Y quiero citar también Hechos capítulo 20, verso 35, porque ahí habla de lo que Pablo ordenó a las iglesias, y es importante. Mira lo que dice aquí. Dice, 2 puntos para nosotros como creyentes. Dice: en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En otras palabras, la Biblia tiene estos y otros versículos más que iremos tocando poco a poco, de cómo Dios se agrada cuando nosotros, como dice aquí, trabajamos por nuestras manos y de nuestros recursos, también ayudamos al pobre, al necesitado, para sostener también la iglesia del Señor, la obra de Dios, la obra misionera. Y hay mucha gente que ayudan la obra misionera, las iglesias, que pueden también ayudar a los pobres, a los necesitados, a construir también iglesias, ayudar a los misioneros pobres en otros países que no tienen a veces ni comida. Y nosotros tenemos que entender eso, que la obra de Dios es necesaria para que podamos nosotros seguir adelante. Y Dios nos ha dado el privilegio de nosotros participar de esto. Dice la Biblia, ¿quiénes somos nosotros para poder aportar? Porque de lo recibido de tu mano te damos. Porque Dios está probando. Dios podía mandar lingotes de oro del cielo, mandó maná, pero Él quiere probar nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Así que yo te invito para que tú reflexiones sobre esta enseñanza, repasa todos estos versículos de la palabra de Dios. Vamos a continuar esta serie para poder hablar de, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios, pero sé generoso para ayudar a los necesitados, a la obra de Dios, porque Dios bendice. Y vamos a hablar de eso más adelante, cómo Dios bendice y prospera para que pueda ser bendecido. Pero recuerda, acuérdate de los pobres, de los necesitados, y ayúdalos según tú puedas, porque esos sacrificios se agradan a Dios. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Te espero en nuestra próxima enseñanza. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz.